Estamos en una serie sobre la naturaleza de Dios y hoy nos toca el atributo, carácter de Dios que llamamos la supremacía de Dios. Hoy en día, el momento que tú en una conversación con alguien en el parque o en el trabajo, el momento que quieres hablar de un Dios supremo, un Dios más grande, un Dios exclusivo, por ejemplo, un Dios creador, el único Dios verdadero, inmediatamente vas a chocar con la perspectiva moderna de mucha gente. Muchos dicen, si tu religión te ayuda, si tu Dios te consuela, si te da paz, entonces aprovéchalo. Si está bien para ti, ya es como que te felicito, te dice. Pero esa misma persona, en el momento que comienzas a hablar de Dios en términos exclusivos, que Él es el único Dios verdadero, que es el Dios más grande que los otros dioses, que Él es un Dios supremo, ya la persona ya no quiere escucharte. Ya has pasado una línea que en nuestra sociedad simplemente no se cruza, ¿no? Y ahí termina la conversación. Ahora, la persona moderna, la persona que responde así, tiende a verse como tolerante. Esa es la palabra, uno dice, soy tolerante porque yo acepto todas las religiones, acepto todas las enseñanzas acerca de Dios. Sin embargo, no es necesariamente así. Es decir, la perspectiva moderna y tolerante no es tan tolerante. Tiene básicamente dos problemas, y quiero decirlos y de ahí comenzamos en el texto. Uno, la perspectiva moderna, que todas las religiones son válidas y que sirven cada uno el propósito de consolar y guiar a sus seguidores, es una perspectiva ilógica. No funciona así. Y no funciona porque las distintas religiones y filosofías afirman cosas contradictorias. Si la perspectiva que todas las religiones son válidas es ilógica. Es una perspectiva que no funciona. Mira, solo un ejemplo. El Islam, por ejemplo, enseña que el camino a Dios se encuentra por seguir las 5 columnas de su propia religión. Si quieres conocer a Dios dentro del Islam, según ellos tienes que seguir someterte a estas 5 columnas. La Biblia enseña que el camino a Dios se encuentra por fe en lo que Jesús hizo por nosotros, Cristo muriendo en la cruz. Ahora, esas dos cosas son contradictorias. Si quieres acercarte a Dios, es uno o el otro, o ninguno, pero es imposible que sean los dos, ¿no es cierto? Es ilógico. Entonces, uno que dice, ya soy tolerante, bueno, el primer problema es que no se puede sostener este tipo de perspectiva. El segundo problema es que la misma perspectiva moderna, según su propia definición, es exclusiva e intolerante. Tú dices, no entiendo. Es exclusiva e intolerante porque no permite otras perspectivas. La perspectiva tolerante afirma que su perspectiva sobre la realidad, ¿cuál es su perspectiva? Que ninguna religión o filosofía sea la verdadera explicación de nuestra existencia. Ellos afirman que esa perspectiva es la perspectiva verdadera sobre nuestra realidad. Es decir, tú dices, yo soy cristiano y creo que hay un Dios creador, muy intolerante, que uno tiene que, para conocer a Dios, venir por medio de Jesucristo. Muy intolerante, dicen, pero su misma perspectiva es intolerante, porque ellos creen que su perspectiva sobre la realidad es la correcta y te evangelizan. Ellos quieren convertirte a su misma perspectiva. Ahora, ¿por qué lo levanto? Porque nosotros que creemos en un Dios supremo,
En esta sociedad inmediatamente chocamos con una reacción o una respuesta así. No podemos rechazar una religión o una filosofía simplemente por el hecho de que hace afirmaciones exclusivas. Hay que evaluar las afirmaciones, hay que examinar su base, su fundamento, para ver si concuerda con lo que es, como dice Francis Schaeffer, con lo que es, con la realidad. Y nosotros cristianos vamos a la Biblia y vemos a un Dios supremo. Y la pregunta delante de nosotros es, ¿concuerda con lo que es, con lo que vemos? ¿Es cierto o no es cierto? Ahí vamos. La Biblia de cara a cara presenta a un Dios supremo, el Dios creador del universo, el Dios encima de y más poderoso que los otros dioses. En este salmo tenemos una vista precisa de lo que toda la Biblia afirma en cuanto a la supremacía de Dios. Lo veremos en tres rubros o tres categorías aquí. Primero, el Dios supremo. Dos, el Dios bueno, porque hay un balance ahí que es muy clave. Y tres, el Dios merecedor de gloria. Primero, comenzamos con lo que es el tema central aquí, el Dios supremo. El cristianismo, la Biblia misma, se basa en la existencia de un Dios creador y supremo. Es decir, es absolutamente imposible entender la Biblia. La Biblia queda siendo ilógico si no hay una afirmación, si no hay una aceptación de lo que la Biblia afirma, que es que existe un Dios creador de todo, y Él es un Dios supremo encima de toda su creación. Todo lo demás fluye de esta afirmación. No todas las religiones, por ejemplo, son monoteísticos, no sé si lo dije bien. La Biblia presenta a un Dios único. Uno dice, pero ustedes como cristianos hablan de un Dios en tres personas. Es correcto, pero creemos en un misterio que es la Trinidad, que Dios es uno, aunque uno en tres personas, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, pero sigue siendo un Dios, el Dios creador y supremo. Y durante todo el tiempo del Antiguo Testamento, Dios fue revelándose a su pueblo, principalmente ya desde Abraham y Moisés, a su pueblo Israel, como el Dios creador y supremo. Pero esta revelación de Dios mismo vino en un contexto en que cada pueblo tuvo a su propio Dios. Acá en Perú es imposible pensar en esto sin pensar en la realidad peruana, que es que tú vas a cualquier pueblo de la sierra, de la selva, aún de la costa, y encontramos que cada pueblo tiene su Dios, o su santo, o su milagro, algo que cayó del cielo, ahí ya cada año lo honran, etc. Cada pueblo es distinto. Y en los tiempos del Antiguo Testamento, cada pueblo normalmente tuvo su rey, su líder, la Biblia los llama reyes, y cada pueblo tuvo su propio Dios. Y si en tu pueblo te iba bien, si tu pueblo, si tu ciudad, si tu rey ganaba, así en batallas, así si conquistaba a los otros dioses, siempre era normal dar la honra a tu Dios. Es decir, ya nuestro Dios, al menos por ahora, es más poderoso que los dioses de los otros pueblos. El problema es que constantemente hubo la subida de uno, después la subida de otro, y la pregunta quedaba, que ¿hay un Dios encima de los demás? Y en ese contexto de muchos dioses, uno a veces encima del otro, ya vino el pueblo, se levantó el pueblo de Israel, y desde sus inicios, ellos entendieron
Y su Dios no era como el Dios de los otros dioses, sino que era un Dios supremo. Mira el versículo 1 de este salmo. David aquí dice, delante de los dioses te cantaré salmos. ¿Sabe cuál es el cuadro? Es como que David quiere poner en fila a todos los líderes y los dioses de los otros pueblos, y ahí David se dirige a ellos diciendo, por si acaso, mi Dios, el Dios de Israel, es más grande que ustedes. Ese es el cuadro. Delante de los dioses te cantaré a Jehová, te cantaré salmos. Versículo 4. Te alabarán, oh Jehová. ¿Quién? No dice el pueblo de Israel. Todos los reyes de la tierra. Y por si acaso, esto se encuentra en todo el Antiguo Testamento, casi en cualquier libro, no en todo, pero casi en cualquier libro, en los profetas, en la historia, en los salmos, está ahí en el Pentateuco. Es el Dios de Israel, es el Dios creador y es el Dios supremo. Solo dos ejemplos que nos ayudan a captarlo. Uno es el ejemplo de Egipto y el faraón ahí. Básicamente, cuando Dios levanta a Moisés, lo que Dios en su plan, en su propósito está haciendo, es que Él quiere sacar a su pueblo de Egipto, pero a la vez, Él se preocupa de su propia gloria. Es decir, Él quiere hacer algo en formar este pueblo, que se llama Israel, principalmente para proclamar su gloria. Y lo va a hacer, va a sacar a Israel de una manera tan gloriosa que todos los pueblos lleguen a la conclusión que el Dios de Israel es el Dios creador y supremo. Estoy leyendo aquí, creo que lo he puesto ahí en la pantalla, Éxodo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, ¿quién es Jehová? El Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo. Ahora la pregunta es ¿para qué? ¿Por qué? Y él responde, para que entiendas, Dios está hablando a Faraón, para que tú entiendas, Faraón, que no hay otro como yo en toda la tierra. ¿Quién era Faraón por si acaso? Solo el rey más poderoso del mundo en ese tiempo. Y el Dios de Israel está diciéndole, por si acaso, yo soy el Dios supremo. Lo que yo quiero, yo hago. Otro ejemplo, más adelante en la historia de Israel, Ezequías, es el rey de Israel en este tiempo. Y el general asirio que se llama Rabsaces tiene alrededor de Jerusalén su ejército y él está amenazando a los judíos ahí. Y quiero que escuchen cómo es que Ezequías responde, el rey Ezequías responde aquí a esta amenaza de parte del general de Asiria. Dice, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, y las extendió Ezequías delante de Jehová, ahí en el templo. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. Y recuerda el contexto. Su ciudad, Jerusalén, está encercado, ¿se puede decir? ¿Cómo es? Sitiado. Está sitiado por una de las naciones más fuertes en el tiempo. Y hay miles de soldados ahí. No hay escape. Solo es la espera. Están esperando la destrucción ahí o rendirse o lo que sea. Y Ezequías recuerda, dice, Jehová, tú eres Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios.
de todo el reino de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. ¿Por qué recuerda Él a Dios como creador? Porque sabe que Dios es el más poderoso y Él necesita que Dios haga algo. Necesita ver ese poder, o si no, se van a destruir. Él sigue, versículo 16, inclina, dice Ezequías, oh Jehová, tu oído, y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos, y mira. Este texto para nosotros es muy práctico, porque nosotros servimos al mismo Dios y nos encontramos en situaciones, por si acaso, normalmente, no tan difíciles. Hay que ser sinceros. Nuestros problemas normalmente no son tan difíciles como estos, ¿cierto? Pero igual necesitamos al Dios supremo. Y Ezequías está recordando cosa tras cosa acerca del carácter, de la naturaleza de Dios. Él es el creador. Eso vale algo. Él es el Dios supremo. Eso vale algo en la práctica para nosotros, ¿o no? Dice, inclina, le ruega a Dios, inclina tu oído. Oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios vivo. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido a las naciones que surgieron y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran Dios. Ezequiel reconoce que los supuestos dioses de Asiria están ganando entre los que en verdad no son Dios. Pero la cosa cambia. Si no, obras son obra de manos de hombres, madera o piedra, por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos del reino de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Mira, que Dios sea el Dios creador y supremo es muy, muy práctico. Porque en un momento como Ezequías, como Moisés, podemos aferrarnos al que es el más poderoso y pedirle que oiga, que escuche, que nos lea, que haga para su gloria. Notaron ahí que Ezequiel dijo, esto es para tu gloria, para que los otros pueblos no se burlan, para que sepan que tú eres Dios. Por si acaso, una de las pruebas de que el Dios de la Biblia es el Dios creador supremo, es que aquí estamos nosotros ya 4.000 años después de estas cosas. Y todavía existe la nación de Israel. Asiria, los otros pueblos, sus dioses, pasaron. Y todavía hay la nación de Israel. Y todavía existe la iglesia. Es decir, existe hoy en día, por si acaso, en lugares por todo el mundo, a creyentes en el mismo Dios Jehová. Es decir, los seguidores de Baal ya no existen. Ya no hay un Dios así. Los seguidores de los dioses de los asirios ya no existen. ¿Por qué? Porque es cierto lo que dice Ezequías aquí en su oración. No eran dioses, no son dioses. El Dios de la Biblia es el Dios supremo, el Dios verdadero. Pero hay otra cosa aquí que hay que entender. Que el salmista David aquí lo entiende de manera muy profunda. Y es que Dios sea un Dios supremo es esencial, pero no es suficiente. Porque como seres humanos, nosotros sí necesitamos a un Dios supremo.
Pero necesitamos también a un Dios bueno. Es decir, si nuestro Dios es un Dios supremo, todopoderoso, pero si no fuera a ser un Dios bueno, te pregunto, ¿dónde es Él? ¿Dónde es Él? Terrible. Imagínate, ¿cuáles son los países que más sufren hoy en día? Son los países donde hay un dictador, donde hay un rey supremo que no es bueno. Por si acaso, a mí me gusta la democracia, pero yo entiendo que no es la mejor manera de gobernar. La mejor es una dictadura con un líder bueno. El problema es que no existe. No existe fuera de Dios mismo. Mira, el cielo no es una democracia, por si acaso. El cielo es una dictadura. Pero es una dictadura por un rey bueno. ¿Dónde estaríamos si fuéramos a tener solo a un Dios supremo y no un Dios bueno? Miren el versículo 2. Me postraré, dice David, hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. La palabra misericordia es la palabra hebrea Esed. Es una palabra que describe el leal amor de Dios. La palabra fidelidad va ahí junto con misericordia, demostrando, David recordando aquí el fiel amor y la misericordia de Dios hacia nosotros. Es decir, él comienza en el versículo 1 con: delante de los dioses te cantaré porque eres el Dios supremo. Versículo 2, y eres un Dios bueno. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y fidelidad. Versículo 6. David dice: porque Jehová es excelso, alto. Y, ¿qué cosa? Atiende a los humildes. Nuestro Dios es tanto supremo como bueno. Es alto y atiende a nosotros, al humilde. Atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Aquí hay un formulario, quizás se puede decir, de cómo rechazar a Dios, de cómo ponerte en un lugar donde ya no puedes experimentar la gracia de Dios. Y es simplemente vivir de manera soberbia, enfocándote en ti mismo. Pero si quieres acercarte a la supremacía, tanto como la bondad de Dios en tu vida, recuerda que Él atiende a los humildes. El Creador, aunque es el Rey de todo, atiende y cuida a los humildes. Tenemos a un Dios supremo, también a un Dios bueno. Ahora, si existe el Dios supremo y a la vez bueno, entonces, ¿qué significa esta realidad para nosotros? ¿O qué significa para el ser humano? ¿Qué significa para mí? ¿Qué significa para ti? Y quiero terminar hoy acercándonos al final del sermón aquí con este tercer punto. El Dios supremo, el Dios bueno. Y vemos aquí una tercera cosa, un tercer aspecto del carácter de Dios aquí. El Dios merecedor de gloria. En el Salmo vemos a David en este panorama de describir a un Dios supremo y a un Dios bueno. Vemos a él alabando y glorificando a Dios, cantando alabanzas aquí en forma de salmo, exaltando a Dios.
Quiero que lo vean, versículos 1 y 2 otra vez. Te alabaré, dice, con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré. Vemos a David alabando, cantando. Versículo 2, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre, por tu misericordia y tu fidelidad. Versículo 4, te alabarán a Jehová todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Así, David, él comienza alabando a Dios por ser un Dios supremo y un Dios bueno. De ahí comienza a llamar a otros, a los otros dioses, a las otras naciones, a participar en este canto de alabanza a Dios. Por si acaso vemos aquí una anticipación de lo que el Evangelio de Cristo, de lo que la venida de Cristo hizo posible. Porque en el tiempo de Israel, en el tiempo de David, no era común que los otros pueblos vinieran para alabar a Dios. Es decir, hubo cierta exclusividad en la manera que Dios obró con su pueblo. Pero vemos toques aquí de una anticipación de un día en que todos tendremos la posibilidad de alabar a Dios, lo que vemos ya después del Evangelio, después de la muerte y la resurrección de Cristo. Y lo expreso de esta manera: como Dios es el Creador supremo, y como Él es bueno y bondadoso. ¿Cómo es mi argumento aquí? Como Él es supremo y como es un Dios bueno y bondadoso, es correcto y bueno que nosotros, su creación, le rendimos gloria y honra, nuestras vidas reflejando su misión a su voluntad y a sus propósitos. Si Dios es supremo, si realmente es el Dios encima de él, si esa es la realidad, y si es a la vez un Dios bueno, entonces a nosotros no nos queda otra opción. No hay otra respuesta razonable, lógica. La única respuesta razonable es honrarle, glorificarle, servirle, vivir en su misión, a su voluntad y a sus propósitos. No tenemos a un Dios caprichoso, por qué cosa. Es decir, no es un Dios sujeto a impulso. Dios exalta al humilde, es lo que Él hace. Está en su carácter levantar a los que, cuando hablamos de humilde, no estamos hablando de quizás en términos que nuestra cultura define, de una persona así pobre. Estamos hablando de humilde de corazón, de una persona que reconoce que delante de Dios no es nada y se aferra entonces a Dios. Dios exalta al humilde, desprecia al soberbio. Es un Dios bueno. Si Dios fuera, por ejemplo, un Dios no creador, solo un Dios entre muchos dioses, no sería necesario seguirlo, no sería necesario honrarlo. Por eso yo no entiendo, no entiendo la lógica de los pueblos que se paran un día para honrar a un santo, ellos mismos reconociendo que no hay nada universal en su adoración, que simplemente es para su pueblo. Y yo no entiendo la lógica de eso. Porque si Dios no es el Dios supremo, ¿para qué? En el fondo me parece que el para qué es porque precisamente no tiene que ver con adoración, sino con cultura, tradición. Pero nuestro Dios no es un Dios del pueblo, es un Dios encima de los pueblos. Si Dios fuera un Dios no omnipotente, no tendríamos la confianza en su capacidad de realmente salvarnos y rescatarnos. Es decir, es una cosa decir que Dios es bueno, pero si no tiene el poder de ejercitar esa bondad en nuestra vida, nuestro Dios es un Dios supremo, es un Dios bueno, y Él merece la gloria
de parte de nuestra. Nuestras vidas entonces deben de glorificar como Dios es supremo y bueno. Uno no encuentra el propósito de su vida en sí mismo, sino en los propósitos del Creador supremo y bueno. Y este punto es claro. Quiero que entiendan la lógica. Si Dios es supremo, y si es bueno, eso significa que yo necesito encontrar el propósito de mi vida dentro de aquellos parámetros. Porque si yo busco mi propia identidad, si busco si la vida cristiana para uno es solo, tengo mi vida y quiero que Dios me ayude con mi vida, tengo mi trabajo, mi carrera, mis estudios, y quiero a mi vida, para que sea completa mi vida, y quiero añadir a Dios ahí. No funciona. El cristianismo no se entiende. Es ilógico. Porque si Dios realmente es supremo, ¿cómo podemos pensar que Él simplemente es nuestro siervo? Recuerdo escuchar a un predicador decir que él en un retiro, ellos tuvieron ahí una clase con una hermana, una misionera, y ella les invitó a todos ellos creo que el predicador era pobre en ese tiempo, les invitó a esta misionera a pensar por un momento en este concepto. Ella les dio específicamente la cantidad de millas que hay entre la tierra y el sol. Y les dijo, piensa en que la distancia entre la tierra y el sol es tanto, y solo es un mínimo primer paso para uno que quiere cruzar todo el universo. Y de ahí la misionera les dijo, vayan al campo, en un campamento, y piensa por 1 hora completa solo en este pensamiento, que nuestro Dios es tan grande y nosotros queremos que sea nuestra ayuda. Y les mandó al campo para meditar 1 hora completa, solo en Dios. El predicador dijo que después de 1 hora, él volvió radical. El Dios creador del universo, queremos que sea nuestro ayudante. Es simplemente, si Él es supremo, si es un Dios bueno, la única cosa que a nosotros nos corresponde es servirle, honrarle, entregar nuestras vidas para sus propósitos, para lo que Él quiere hacer. Y el hecho de que Él es supremo y bueno significa que para nosotros mismos es sin duda la mejor cosa. Concluyo con el versículo 8. Versículo 8. Aquí David dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre, no desempares la obra de tus manos. Aquí el salmista hace una declaración tocante a la naturaleza suprema de Dios y nuestras vidas diarias. Básicamente es esto: si tú perteneces a Dios, puedes vivir con la confianza que Dios está haciendo algo muy bueno y muy bello. Jehová cumplirá su propósito. Yo me aferro a esta promesa, pero recuerden que esto tiene que ver con su propósito. No dice Jehová cumplirá mi propósito en mi vida, es su propósito en mi vida. No necesariamente lo que yo deseo para mi vida, Jehová cumplirá su propósito. Y nota que su propósito tiene que ver con algo que el salmista llama la misericordia, en la misma palabra que él usó antes, si no me equivoco, en el versículo 2, la palabra es ser, que tiene que ver con el fiel amor de Dios y su misericordia
hacia los suyos, hacia nosotros. Y el salmista dice que esto es para siempre, es decir, me aferro a los propósitos de Dios en mi vida y mi confianza es, porque uno piensa, pero si dejo que Dios haga todo lo que quiere en mi vida, ¿qué será de mí? Uno a veces llega a ese punto con cierto temor. Yo llego a eso con temor. Recuerden, el salmista nos recuerda, es Jehová cumplirá su propósito en mí, tu ser, tu misericordia, tu fiel amor conmigo, oh Jehová, es para siempre. Y esa para siempre es clave porque nos recuerda que no saldremos entonces de ese rango que es su misericordia, su fiel amor en nuestras vidas. Cuando vemos la historia, si entendemos en la historia como nada más que un círculo vicioso de subidas y bajadas, la historia repitiéndose, entonces es correcto llegar a la conclusión que no hay esperanza. Si la historia no es nada más que subidas y bajadas, sin que haya un propósito que une el arco de la historia del universo, si es solo subidas y bajadas, yo no me sorprendo que la gente decide tomar su propia vida. Yo no sé de ese mismo, subidas y bajadas. Como dijo el joven con que hablé hace un par de semanas, que la vida solo es momentos de placer entre tristezas. Nosotros entendemos que la Biblia afirma que hay un Dios supremo y bueno. Y Él está cumpliendo su propósito eterno, que se llama misericordia. Y su propósito tiene que ver con el arreglo de todo lo que se malogró cuando Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén. Todo lo que fue condenado a corrupción. Y ese arreglo, esa misericordia, es lo que llamamos el Evangelio. El Evangelio es lo que da sentido al propósito del arco de la historia del mundo. Porque vemos que en Edén se malogró todo. Y vemos la historia, estas subidas y bajadas, simplemente es testimonio de que algo está mal y en el ser humano no hay una verdad. Era necesario que ese Dios supremo y ese mismo Dios viniera para nuestros. Es lo que explica las subidas y bajadas de la historia. Cristo vino, murió por nuestros pecados y resucitó, mostrándonos que hay la expectativa de una vida eterna y una vida de renacimiento. Tu misericordia, oh Jehová, es. Les invito a que cierren sus ojos, miren sus rostros. Vamos a orar en un momento. En este punto de nuestros cultos, tenemos un tiempo de reflexión. Vamos a demorar mucho, sé que la hora ya está avanzada. Quiero darles un par de minutos aquí para reflexión. El Dios supremo. Y queremos que sea nuestra ayuda. El Dios supremo y bueno. Reflejemos en esta realidad. Acerquémonos a Dios aquí, pidiendo perdón, aferrándonos a su misericordia y gozándonos del privilegio de tener una relación íntima con el Dios creador.
para nosotros, porque tú das el sentido, tú eres el sentido de toda la historia. Eres el Dios supremo. Ayúdanos en nuestros trabajos, en universidades, en nuestros hogares donde vivimos. Ayúdanos a testificar del Dios. Y también enseñar a otros que llénanos de la salvación. Te agradezco por Jesucristo, el que murió en nuestro lugar, que es la explicación que da sentido a toda la historia. Sabemos cómo va a terminar la historia, sabemos que un día estaremos para siempre en tu presencia, ahí en el cielo, la nueva Jerusalén, el lugar donde viviremos juntos a ti, tu siempre Dios. Gracias, estamos agradecidos. Ayúdanos en el nombre de Cristo. Amén.